cosa que se me estaba pasando, también, por ejemplo, en el primer curso veíamos que se quedaban afuera de la escuela recorriéndose, siguiendo la sombra, para que no se quemaran con el sol, un pequeño grupo de mamás, desde las 9 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, estaban esperando a sus hijos. De ahí se les invitó a pasar, las compañeras que en ese entonces nos ayudaron, les empezaron ahí como a dar instrucciones de algunas cosas, ¿no? Cosas como de manicure, etc. Con el paso de los años se ha ido formando un curso para padres. Entonces, ahora también, aparte del curso de los niños, tenemos un curso para padres. En el curso para padres, las primeras 7 sesiones es algo que se diseña entre la comisión del curso, que se les va a enseñar, se les sigue explicando estas cuestiones del curso, y la otra mitad son temas que los papás proponen, son dudas que ellos tienen de acuerdo a lo que estamos haciendo aquí adentro los sábados, ¿no? Y son propuestas interesantes, desde que quieren que se les explique qué es la reforma educativa, qué está pasando con este tipo de cosas en el país, y también se está en este lado contribuyendo un poco a la convivencia del padre con el hijo, porque a veces hay muchachos que ya van en el medio superior y sienten que el papá ya se quedó atrás, ¿no? Entonces ellos también están en un diálogo con sus hijos. Esto fundamentalmente está basado en 3 partes: nosotros como responsables de las asesorías que tenemos que preparar, los chicos que tienen que estar aquí y los papás que tienen que estar al pendiente. Si uno de esos 3 falla, ya eso se tambalea. Entonces tenemos que estar pendientes de esas 3 cosas. Y bueno, por mi parte es todo. Gracias. Samuel. ¿No? Abierto para todos, que aquellos que quieran participar para el próximo año, por ahí a mediados de enero estaremos lanzando la convocatoria, ¿no? Para los asesores, sobre todo de física, matemática, biología, que son donde nos hace más falta, ¿no? Porque todos quieren dar historia, geografía, ¿no? Pero están los, esperen a la convocatoria para que ojalá nos puedan apoyar, ¿no? Sí, es que son bien modestos, porque una cosa que también hacemos y que no necesariamente está dicho en la primera sesión que tenemos con los papás, sino es a lo largo del curso, es que realmente no los estamos preparando, ¿no? Bueno, los estamos preparando, pero para otras cosas, ¿no? Tampoco para hacer la revolución, pero sí con la idea de que vean que hay formas de criticar lo que están aprendiendo en esas semanas en la secundaria, ¿no? Hemos tenido historias de vida muy interesantes con algunos asesores, donde los chicos agradecen al final, ¿no? A la compañera o al compañero que estuvo dirigiendo formación cívica, matemáticas o historia, donde le dice: gracias a ti he podido levantar la mano en la secundaria, ¿no? Y tú dices: pues, ¿qué más pago quieres, no? Que eso. Entonces son cosas interesantes. Alguna vez hemos intentado ya sistematizar todo eso, los he invitado a un congreso y a otro y no se dejan, pero estamos por aterrizar ya algunas cuestiones ahí, porque me parece que es un trabajo muy voluntario que han hecho los muchachos y que merece la pena que se ponga a discusión y que se conozca en otros lados, ¿no? Entonces es un trabajo que hemos hecho ya como tal, ¿no? Ahí que sigue haciendo. Y el otro trabajo tiene que ver con la caravana zapatista o con la caravana universitaria zapatista. Nosotros a partir de 5 años nos dimos a la tarea como de empezar a vincular esto que son los temarios de algunas materias, y entonces cómo lo vinculábamos, ¿no? con esas realidades que hay en el país, y sobre todo porque quien les habla ha participado desde 1994, si no es que antes, pero no voy a hablar de antes porque nos ponemos a llorar, ¿no? A partir del 94 para acá hemos participado en diversas caravanas como profesores, hemos estado varias veces, no tan adentrado como lo hizo Tania, ¿no? Con estos compañeros de Semilla del Sol, ¿no? Pero sí desde la perspectiva de cómo como profesores, que en ese entonces yo daba clases en primaria y secundaria, podíamos ligarnos a esas realidades, sobre todo porque estábamos completamente seguros que era un movimiento que traía a visibilizar mucho de lo que se ocultaba en esas comunidades, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, íbamos a caravanas una tras otra, pero siempre con la idea de ir
aprender un tanto, ¿no? Muchísimo. Yo recuerdo que en aquellos años, 94, 95, 96, hasta el 98 más o menos estuve participando en las caravanas, había mucho la posibilidad de meterse al salón con los niños. O sea, llegábamos a las comunidades, platicábamos con los encargados de la comunidad y decían, claro, miren, aquí están los niños, porque en ese entonces había como un poco el vacío de que habían corrido a estos profes de la SEP, decía Tania, y de repente fue un poco largo el trabajo de formación para los nuevos chicos que empezaron como promotores de educación, y entonces podíamos entrar, pero creo que luego tomaron una decisión muy sabia los compañeros de bases de apoyo del EZ, en función de que ya no más, ¿no? Ya no más, y entonces quien quisiera meterse a cuestiones de educación tenía que ser sobre un planteamiento que le diera la posibilidad a esta educación autónoma para seguir hacia adelante, para desarrollarse. Por eso es que esta caravana Universidad Zapatista lo hace a partir de talleres que hacemos, lúdicos, recreativos y demás, porque es la posibilidad que dan los compañeros para poder entrar a estas comunidades. Y siempre lo hemos hecho con la idea de ir a aprender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la propuesta, ¿no? Empezamos a hacer la propuesta, llegamos al Caracol, les planteamos la posibilidad de organización que llevamos en equipos, cada equipo conformado a veces de 7, entre 10 personas, ¿no? Cada uno de ellos propone de 1 a 2 talleres desde sus propias cualidades y aptitudes para poder decir, pueden ser máscaras, pueden ser la cuestión esa de tejer, papiroflexia, etcétera, etcétera. Digamos que es el pretexto con el cual entramos, pero nosotros lo hacemos con la finalidad de poder caer en cuenta que lo que vamos a hacer es a compartir con esas comunidades y aprender, ¿no? Y no saben ustedes la cantidad de cosas que hemos aprendido, ¿no? En esta idea de vincularnos con estas formas de organización, con esas formas de hacer, ¿no? La cultura y todo lo demás. O sea, una cosmovisión que no necesariamente de repente está en nosotros de manera cotidiana. Bueno, así de breve, ¿no? Entonces, porque ya tengo que cerrar. Entonces, la idea es que nos organizamos, ¿no? Para poder ir, y lo que hacen estos equipos, obviamente, también es compartir los saberes con las comunidades, porque muchas veces el trabajo que hacemos con los niños está en el matutino, está en el intermedio o en el vespertino, según lo que la comunidad nos diga, ¿no? Y entonces esas comunidades dicen, a ver, no tenemos que ofrecerles más que tortillas, ¿no? Y ahí está, ¿no? A veces ellos dicen, no, a ver, ¿qué traen? Bueno, traen esto, ustedes encárguense con los niños y nosotros hacemos esto, ¿no? O simplemente dicen, a ver, compañeros, aquí está la escuelita, aquí van a dormir, y ahí está la cocina, ¿no? Y que les vaya bien, ¿no? Entonces, son diferentes formas, pero me parece que hemos aprendido muchísimo en esta idea de la colectividad, de cómo hacer el trabajo, ¿no? Entonces, quizás al rato en preguntas y respuestas pudiera yo andar. Y lo último que yo quisiera decir, ¿no? Bueno, ya tenemos 5 años haciendo esta caravana. Decía yo que no nada más hemos ido a comunidades zapatistas, sino también hemos ido, por ejemplo, a la comunidad Mije, en Santa María de Huitoltepec, donde hicimos la misma dinámica, y ha sido un encuentro muy interesante de saberes con esas comunidades. Entonces, yo al final lo que decía es que bien nos haría, por ejemplo, a este seminario, y le agradezco mucho la posibilidad de que se haya presentado, es que le demos continuidad, ¿no? Digamos, en una idea mucho más aterrizada en términos de estrategias y de herramientas que los estudiantes de la UACM puedan tener para hacer ese trabajo comunitario, ¿no? Pero eso, desde la lista de reflexionar, desde dónde lo podemos hacer y para qué lo queremos hacer, ¿no? Entonces, eso sería como una propuesta que yo quisiera poner ahí sobre la mesa, con todo lo que implica, ¿no? Y quien propone se compromete también. Este espacio que surgió como una necesidad del grupo Quechua Chiapas está haciendo un trabajo muy necesario, nos hacía falta conocer lo que Samuel está haciendo, nos hacía falta
ver cómo es que Tania ha aplicado esta forma de trabajar, ¿no? en las comunidades, cómo lo hizo, ¿no? Hay muchas cosas que en realidad podemos ver, estas coincidencias que tenemos en el trabajo, ¿no? Estas vivencias. Y justo esta primera intención que había respecto a, bueno, vamos a conocer otras formas, pues se ha ido como haciendo más sólida y va teniendo una perspectiva como de mayor complejidad, porque justo un poco la provocación, invitación que hace Samuel es algo que me han dicho ya en otros espacios y otros colegas, ¿no? que sería muy bueno que empezáramos a construir la forma de trabajo comunitario de la universidad, cómo se está haciendo, cómo lo hacemos, cómo no sé qué hacemos. Y para eso implica un poco, cuando Samuel el Cielo se plantea esto de me comprometo con todo lo que implica, ¿no? Porque en realidad lo que implica es ponernos a dialogar con otras áreas de la universidad, con otros cuerpos de académicos que también están haciendo trabajo comunitario, que lo están haciendo desde una perspectiva que es su perspectiva, y que finalmente la invitación es este diálogo, esta construcción, y veamos las coincidencias. A partir de las coincidencias es que podemos construir, ¿no? Y evidentemente las diferencias también nos permiten conocernos. Entonces, pues la tomo, ¿no? La tomamos, porque de hecho eso forma parte de esto que me han planteado ya, de empezar a pensar la convocatoria para el seminario, para la segunda emisión del seminario, ¿no? Entonces, pues ahí estaremos un poco, ¿va? Y bueno, al principio, bueno, ya saben, siempre hay cafecito, hay cosas ahí, hagamos esta práctica comunitaria. Un compañero nos dijo que nos iba a traer galletitas, algo así, entonces todo ahí está. Por favor, él decía, para hacer mi práctica comunitaria, la próxima sesión yo traigo las galletas. Perfecto, ¿no? Entonces ahí él está haciendo su práctica, entonces ahí hay galletitas, hay cafecito, adelante. Y bueno, muy al reciente, cuando empezamos la universidad, cuando empezamos a pensar la universidad en las escaleras del edificio de Insurgente Sur, ¿no? Un edificio que ustedes ya no conocieron, ¿no? Pero discutíamos cómo iba a ser la universidad, y en ese grupo estaba María José Rodríguez, y María José Rodríguez fue de las primeras en querer construir este vínculo comunitario aquí, ¿no? Y ha hecho varias propuestas. A mí me hizo una invitación, yo estuve en algún momento en una sesión de trabajo en la Polvorilla, ¿no? Y bueno, ella es de las que le ha dado más continuidad, y hasta la fecha pues ya está perfectamente bien armado un grupo de trabajo, ¿no? Con académicos, estudiantes de la universidad, y ese trabajo que ellos están realizando actualmente me parece que también es importante conocerlo, cómo está funcionando. Y es por eso que este grupo está invitado en esta tercera sesión. Hubo un cambio, hubo una modificación en el programa, porque habíamos puesto en la cuarta unidad una perspectiva más política, pero en realidad al discutir justamente los lugares desde donde se construyen las cosas, nos dimos cuenta que no era acertado, ¿no? Y entonces tanto la tercera sesión como la cuarta tienen esta intención de conocer las diferentes formas y maneras de hacer el trabajo comunitario, ¿no? Y por eso están ellas ahora en esta sesión. Entonces, pues bienvenida Julieta y Elibet, ¿no? Nos va a dar mucho gusto escucharlas como voceras de ese gran equipo de trabajo que están haciendo incidencia en ese grupo de población. Lo que yo conozco, lo que pude conocer, me parece que nos permite hacer mucha reflexión desde la universidad para este campamento, y creo que puede vincularse un momento de retroalimentación bien interesante, que creo que ahora nos daremos oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Fiestas, experiencias, pláticas, charlas, etc. Agradezco que estén acá y la invitación a los que nos acompañan. Bueno, ya explicaron a la profesora Ana, que no pudo venir. Bueno, precisamente después de escuchar a la maestra Talia y a nosotros Samuel, seguimos como compartiendo y coincidiendo en que hay cosas en común, ¿no? Que nos tienen acá. Bueno,
Para iniciar, voy a mencionar algunas de las premisas que son las que hoy compartimos como grupo de trabajo, ¿no? Como grupo y equipo de trabajo de vinculación comunitaria, en la cual, como ya mencionó el profesor, son maestros y estudiantes de aquí de la UASM. Bueno, una de ellas es la de crear las aulas abiertas como espacios complejos de formación y aprendizaje para estudiantes y profesores. Estas premisas se irán desentrañando cuando vayamos contando de qué trata el proyecto. Otra de las premisas y reflexiones que ya a las que hemos concluido es que este espacio permite, la vinculación comunitaria permite la profesionalización en la práctica de los estudiantes, por lo que facilita su formación en los primeros momentos en que un estudiante decide llegar a vivir la experiencia del trabajo de campo. Y también lo que hay en común en estos proyectos, ¿no?, que hemos realizado es como esa necesidad de responder, ¿no?, entre la universidad y la comunidad como parte de los principios de responsabilidad social de nuestra casa de estudios. Más adelante vamos a caracterizar cada uno de estas premisas. Algunas de las cosas que relataban los maestros por la cual decidieron, ¿no?, también formar parte de este grupo de equipo de trabajo, es que se aburrieron de seguir el esquema clásico de educación superior, dicen ellos, ¿no?, y que compartimos también nosotros. Todo este ritual de llegar y leer y preguntar y las copias y tratar de explicar la teoría y nosotros de aprenderla. Entonces el dilema es dentro del salón de clases. Entonces así, a partir como de ese primer eje, que es el cuestionamiento de la enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas, que decidimos conformar el grupo, además de que esa práctica fuese aterrizada en el ámbito educativo. Queremos también contarles quién es la comunidad en la que participamos. Un poco mi compañero Miguel les va a platicar acerca de este espacio, de este contexto en el que interactuamos, que no es muy lejano a la universidad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Reynoso. Como comentaba esta Julieta, tenemos un trabajo comunitario con una comunidad llamada Capatzingo. Se encuentra a 15 minutos de aquí del plantel San Lorenzo Tezonco, o sea, al otro lado del cerro. Esta comunidad pertenece al Frente Popular Francisco Villa Independiente UNOPI, que es Unión Nacional de Organizaciones Populares de la Izquierda Independiente. El Frente cuenta con diferentes comunidades, tanto la delegación Iztapalapa, Tláhuac e Iztacalco. Nos acercamos a Capatzingo precisamente por la cercanía y por las mismas cuestiones en las que se encuentra el plantel San Lorenzo Tezonco acá, pues, ¿no? Esta parte de las características de la delegación Iztapalapa, que es una de las delegaciones más pobres, más pobladas y menos ingresos a educación, a trabajo, a salud y ese tipo de cuestiones, ¿no? La comunidad de Capatzingo, o más bien uno de los, ¿cómo se puede decir? Se me fue poner la palabra. Una de las características del Frente es un proyecto de vida digna, no un proyecto de vivienda, sino de vida digna en el que se incluye la salud, la educación, la vivienda y todos los servicios con los que se cuenta la vivienda. El Frente, tanto en esta comunidad como en todas las demás comunidades, cuenta con proyectos educativos distintos. Son proyectos propios, como un poco lo que manejan los zapatistas, pues, ¿no? Van generando también sus proyectos.
Estos proyectos son, bueno, las comunidades trabajan también en comisiones, puede ser comisión de listas, de mantenimiento, de educación, y nosotros nos vinculamos con la Comisión de Educación y Cultura, con este proyecto educativo que mantienen ellos. Ellos empezaron después de la huelga de la UNAM, un proyecto ahí adentro, con compañeros de la UNAM, con compañeros de la UPN, ¿sí? Sí, de la UPN, diferentes colectivos de otros espacios, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, que han aportado a su proyecto educativo. Creemos importante la vinculación por la cercanía también de nosotros como plantel y como universidad a la comunidad, ¿no? Esta comunidad es también muy autónoma, tiene muchas características que ellos mismos van planteando sus dudas en cuestiones y cosas educativas y cosas así. Y bueno, la Comisión de Cultura trabaja el proyecto educativo y se desarrolla a partir de apoyo a tareas, un programa de Linnea, Cineclub y Libroclub, y tiene muchos más proyectos. Estos son los que más se mantienen, el Cineclub, el Libroclub y apoyo a tareas. Nosotros nos vinculamos a partir de apoyo a tareas, fue la manera en la que entramos. Entramos a partir de que apoyábamos a los niños con sus tareas diarias, ¿no? Llegaban a la escuela y había que hacer tarea y había que estar con ellos generando esta intención de que se resuelvan. Después de eso vimos que no era suficiente apoyar nada más eso, ¿no? Que llegaran con la plana hecha, que llegaran con la copia del libro hecha para sus clases, porque eso no llenaba esos huecos que tiene la educación actual aquí en la Ciudad de México. A partir de eso generamos un proyecto distinto, que es aprender en el sentido de aprender haciendo. Generamos diferentes programas como Mi Mundo, Mi Espacio y Pasado Presente, con diferentes ejes como es la identidad de la comunidad, lógica matemática y lectoescritura, que eran los espacios en los que veíamos que había más carencia dentro de los niños en la formación educativa. Ninguno de nosotras como estudiantes ni como profesores creo que tenemos una preparación o una capacitación como pedagogos, entonces nos hemos aventurado a generar programas distintos para reforzar la educación de los niños y también de los padres de familia. No sé, bueno, les paso a mi compañera. Bueno, y esta aventura, como le llama Eli, en el momento, el estar en la práctica nos permitió ver varias complejidades que tiene el ser estudiante de la universidad o el decirse que somos estudiantes de la universidad, y entonces los papeles y los roles del docente y el estudiante entraron como en juego, ¿no? Había que descolocarnos de esos roles y entonces muy difícilmente, ¿no?, de poder establecer una relación con los niños del otro lado, ¿no?, de la que realmente queríamos hacer. Si hacíamos una crítica a la educación convencional, entonces ¿cómo trataríamos de compartir saberes, experiencias y conocimientos que fueron tejidos acá dentro de las aulas con los niños de la cooperativa Capatzino, ¿no? Entonces, bueno, entre esos dilemas hubo la necesidad de tener un proceso formativo dentro del grupo, y entonces empezamos a formarnos para poder establecer esa relación con los niños de pares, ¿no? Romper con esta relación de autoridad y de poder, ¿no?, que se da en las escuelas, para que los niños pudieran abrirse con nosotros, descubrirse a ellos mismos, tener la autonomía de llegar al espacio, participar, expresar, y creo que nosotros aprendimos mucho en esos momentos, ¿no? Bueno, más adelante vamos a volver a esa parte de lo que significó estar haciendo en la práctica, ¿no? Estos talleres con los niños. Bueno, nosotros quisimos decir desde dónde estamos pensando qué es la vinculación comunitaria en este espacio, ¿no?, compartirlo con ustedes. Entonces,
que es la vinculación comunitaria, es en primer lugar motivado por la apropiación del modelo del proyecto de la UASM, ¿no? Decimos apropiarnos para darle vida, ¿no? Hacerlo tangible, observable, que se vean nuestras acciones en el día a día. Bueno, para eso me gustaría citar acá una parte de la ley, que aunque sé que a veces uno se aburre de las citas, pero yo creo que es importante mencionarla, ¿no? Cuando dice: la universidad deberá estar comprometida con la comunidad, con su sentido de cooperación y el fin específico de brindar servicios sustentados en sus actividades académicas, un lugar donde sea posible analizar y criticar la manera como la universidad sirve y contribuye a satisfacer las necesidades de la comunidad. Entonces parece que de repente esto se nos olvida, ¿no? Cuando parece que no hay como una dificultad entre la comunidad de hacer esto tangible, ¿no? Esas dificultades quizá tienen que ver precisamente con la concepción de educación que tenemos, con las relaciones de profesor-alumno que establecemos y la concepción de aprendizaje, ¿no? Bueno, entendemos la cooperación y la vinculación comunitaria más allá de la intervención. Asumimos en esta vinculación la construcción de una comunidad de aprendizaje, tanto al interior de la universidad como al exterior, que inicia a los estudiantes en una ruta hacia la investigación, en el cual estos estudiantes se preocupan por problemas reales, ¿no? Que esos problemas no... cuestionarse sobre el entorno inmediato y los alrededores del plantel, ¿no? Bueno, hay el otro eje que mencionaba al principio, es el cuestionamiento y la crítica a la educación convencional, a la que ya fui avanzando. Surgieron preguntas en el momento de querer conformar este grupo de trabajo comunitario. Algunas de ellas eran cómo es la relación profesor-alumno, como ya lo mencioné, cuál es el origen de este modelo de enseñanza convencional que consideramos que el aprendizaje y el conocimiento solo se da dentro de las aulas y con el profesor enfrente, ¿no? Cómo se da este proceso de enseñanza-aprendizaje y por qué se siguen reproduciendo esas prácticas dentro de la UASM si se dice que es una institución con un proyecto alternativo. Eso también es una pregunta. Bueno, estos cuestionamientos surgían de pasar de un semestre a otro, ¿no? Mientras reflexionábamos sobre lo que aprendíamos, para qué y con qué objetivo. Bueno, en nuestros procesos de aprendizaje descubrimos que el conocimiento abre caminos y pautas para la transformación del ser y sus contextos de vida. Eso refiere a nosotros como estudiantes, como sujetos de aprendizaje, y tanto con nosotros con los que establecemos ese vínculo comunitario. Bueno, creo que el estar acostumbrados e instruidos en una institución escolarizada como sujetos pasivos sin posibilidad de cuestionar, en ocasiones de poder cuestionar incluso el contexto o las condiciones de vida propia, es lo que a veces nos limita, ¿no? A poder generar el gusto a veces por acercarnos o por tener el deseo de conocer algo nuevo, ¿no? Bueno, después de estas reflexiones y estas preguntas, el siguiente paso, decimos nosotras, fue como salir de la universidad, ¿no? Establecer un diálogo con la comunidad Azapalcingo y las formas de trabajo, ¿no? Con el tiempo descubrimos que formar parte de este grupo, de este equipo de trabajo y estar en interacción permanente con los niños de la comunidad, descubrimos una dimensión de espacio formativo. Bueno, una de las funciones, esta cinta me la voy a volar. Luego, bueno, para nosotros
establecer el vínculo con la comunidad Acapancingo desde el ámbito educativo pues central, ¿no? La intención era generar espacios de enseñanza-aprendizaje no institucionalizados, compartir saberes, acercarnos a nosotros y esforzarnos por romper con estas dificultades de aprendizaje que estaban dirigidas a los niños para escucharlos e interactuar con ellos, y que, bueno, ellos nos enseñaron que no son seres abstractos o aislados de un mundo social. El interés por el ámbito educativo en el cual compartimos y generamos aprendizajes con ellos se convirtió en el espejo de nuestras experiencias de vida y propias y escolares, ¿no? Ese es otro eje que nosotras identificamos, que fue el origen o el motivo que nos orilló a formar parte de este tipo de investigación. Había cosas, problemas y experiencias compartidas, dificultades de aprendizaje, vivencias de autoritarias de profesor hacia el maestro, o rezago educativo por dificultades económicas o personales, que no se plantean al momento de establecer o de querer generar un proyecto, ¿no? Son cuestiones y vivencias personales, ¿no?, que mueven y que motivan a los sujetos, ¿no? Bueno, esto, nosotros lo que decimos es que los niños de Acapancingo nos enseñaron que somos, esa actividad del aprendizaje, del enseñar y el aprender, implica que reconocer a ese niño o a ese estudiante o a ese sujeto como un pensamiento, como un ser con pensamiento, acción, sentimientos, valores, formas colectivas, relaciones complejas entre el sujeto que aprende y el mundo, nociones importantes que en ocasiones el maestro, el docente, no toma en cuenta ni siquiera en las aulas de la enseñanza. Eso es como parte de la siguiente. Quisiéramos ahora sí como contar cuáles fueron las dificultades a las que nos enfrentamos con los niños. Bueno, está Eli y también está Caro, por si quieren mencionar algo. Bueno, nos explicaron un poco, estamos muy nerviosas. Nuestro punto de vista es más a partir como estudiantes, ¿no? La intención de salir como estudiantes de las aulas y poner en práctica lo que realmente aprendemos aquí en una comunidad, eso es lo que nos impulsó a salir, más allá como de una invitación de los profesores a sumarnos a un grupo de investigación, ¿no? Fue más esta intención de realmente mostrar lo que hemos aprendido en una comunidad, ¿no? Y en esa comunidad de una periferia, de una ciudad, donde también se viven las mismas carencias y las mismas necesidades que en cualquier otro estado de la República. Solo que como estamos inmersos día a día en esto, no alcanzamos, creo que, a distinguir este tipo de cosas, ¿no? Nuestro trabajo como estudiantes ha sido, creo que hablo por las tres, me atrevo a hablar por las tres, ha sido muy satisfactorio. Nos hemos complementado en muchos espacios, nos hemos capacitado en muchas áreas, de muchas formas. Lo que también tiene una característica del grupo es que no hay un profesor que dirija, todos somos parejos, todos tenemos voz y voto dentro del grupo y compartimos nuestras experiencias y nuestros conocimientos como pares. No hay una subordinación, ni uno es más ni otro es menos, ¿no? Sí, una de las profesoras que ha estado también muy permanente es María José, es la que también nos ha como abierto esta parte de seguir abriendo espacios en otros lugares, ¿no? Como les comentaba, llevamos ya 3 años trabajando ahí. De ahí han salido nuestra tesis de titulación de las 3. 2 son sobre trabajo comunitario y otra es sobre el proyecto interno de la comunidad. También tenemos un servicio social, también generamos un servicio social para quien quiera sumarse y hacer su servicio ahí está, ¿no? También el servicio es a partir del trabajo en la comunidad, ¿no? Creemos importante que se abran estos espacios en las universidades por lo que lleva a la universidad, por el plan y el proyecto que es la universidad, vincularse con los entornos y vincularse con las mismas comunidades que están dentro o afuera del plantel. Alguna vez trajimos a los niños de Acapancingo aquí a la UACM porque no conocían la universidad, ¿no? O sea, ellos tienen como una expectativa de educación hasta nivel preparatorio, no llegan a pensar en una licenciatura. Es como muy increíble, ¿no? O secundaria, ¿no? No llegan a pensar en esa parte de licenciatura. Cuando vinieron para acá fue para ellos como muy mágico este viaje, fue como una excursión
al papalote o al universo o algo así, ¿no? Les generamos diferentes actividades aquí, desde un cuentacuentos, entraron al aula de audiovisuales, grabaron un poco, tomaron fotografías, se les hizo un desayuno en el comedor, ¿no? Se hizo que fuera un camión de la universidad por ellos y regresaran, una actividad artística, fueron los del clown, los compañeros del clown, del colectivo del clown, a darles un evento en el Ágora. Los niños quedaron muy sorprendidos, hubo como esta iniciativa de decir, pues yo sí quiero ir a esa escuela, ¿no? O sea, yo le voy a decir a mi papá que me cambie el semestre que entra, el año que entra a esa escuela, porque yo quiero ir, porque tiene elevadores, porque está muy amplio, por lo que sea, para ellos eso era lo importante. La intención de traerlos era eso, abrirles esta inquietud de seguir estudiando, de seguir capacitándose, no en el ámbito de tener un título y de ahí generar un trabajo, sino que sea lo que comentaban los compañeros, esa retroalimentación de compartir los saberes, ¿no? Nosotros generamos actividades muy lúdicas con los niños desde juegos, ¿no? O sea, todo lo que enseñamos a partir de juegos. Hemos encontrado algunas trabas con los papás porque pues para qué van si van a estar jugando, no están aprendiendo, ¿no? Pero creemos que el aprendizaje también es a partir de los juegos, no nada más de leer, de escribir, de sumar, de restar, sino a partir de otras actividades más lúdicas y recreativas los niños aprenden. Nosotros hemos aprendido junto con ellos, hemos aprendido a cuestionarnos desde nuestras formas de enseñanza hasta de dónde venimos y cómo nos han enseñado a nosotros, ¿no? Esta educación formal donde el profesor viene, se planta y nos vacía el conocimiento como si no supiéramos nada, ¿no? Entonces a partir de ellos, los niños saben, tenemos un espacio en el que es mi mundo donde ellos deciden qué actividades se van a hacer y ahí nos ensartaron completamente. Porque ellos decidían qué trabajo querían hacer, si querían trabajar o no, si querían hacerlo o no, son muy autogestivos. La intención es que ellos se vuelvan críticos y se volvieron muy críticos, creo yo. Tanto en sus vidas personales, porque ya cuestionaban a los papás, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer la tarea? Si no quiero, tengo que mantener mi vida. Pero eso a nosotros nos enseñó también mucho esta parte. Creo que podemos hablar desde los dos espacios, como estudiantes universitarios y como facilitadores o asesores dentro de otro proyecto, ¿no? Entonces, no sé, la vinculación abre muchos espacios, abre muchas puertas y te enseña más estar afuera que estar aquí adentro del aula. Por eso la intención de abrir las aulas, de salir a conocer la realidad en la que nos vemos inmersos, tanto en la ciudad como en el país, y dar a conocer y dar herramientas hacia las personas que no somos aislados. No tenemos que dejar de ser seres individuales, trabajamos en comunidad, nosotros vivimos en una comunidad universitaria y a veces eso lo olvidamos. Estamos inmersos en una comunidad que es la colonia en la que estamos aquí y la olvidamos. No abrimos la universidad para que ellos vengan. A veces también los tomamos nada más como objetos de estudio sin tener una retribución. Y creo que ellos también nos dan mucho, desde un espacio para poder estudiar acá, desde sus impuestos para que esté en la universidad, ¿no? Y creo que es parte de... es parte de nuestra formación como universitarios y como guasenitas, ¿no? Eso es que no se nos olvide de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni quiénes somos. Es una de las premisas con las que nos movemos dentro del grupo también, ¿no? No olvidar nuestras experiencias, nuestras capacidades. Con los niños tratamos de explotar sus aptitudes, ¿no? No centrarnos nada más en aprender, sino que ellos mismos a veces tienen más facilidades para la pintura, para el dibujo, y a partir de eso trabajamos. No importa si el lenguaje es dibujado o es hablado o es escrito, ellos tratan de expresar sus cosas con ese tema. La misma comunidad decide en sus asambleas qué es lo que se debe o no se debe de aprender con los niños, qué inquietudes tienen o no tienen a partir de la educación de sus hijos. Es más difícil dentro de la ciudad porque tenemos todas las instituciones aquí inmersas, ¿no? Es difícil como llevar un proyecto educativo alternativo cuando no hay algo que te lo avale. Pero se está generando esa intención dentro de las comunidades, al menos del frente. No sé si en otras comunidades o en otras organizaciones que sean del distrito, sí sé de educación, de proyectos de educación popular fuera del Distrito Federal, pero también creemos importante esto. Seguir en la ciudad, es importante rescatar y trabajar comunitariamente en la ciudad, no nada más en el campo, que está bien, pero creo que cada quien tenemos nuestras distintas premisas. Y bueno, no sé si quieras complementar algo. O Carolina. Pues creo que ya la reflexión final que hizo mi compañera va ahorita hacia eso, ¿no? Como, ¿para qué estamos aquí? ¿Con qué objetivo? ¿Y qué es lo que estamos haciendo frente a todo lo que se vive actualmente en nuestro país, ¿no?
dejémonos, reduzcámonos nuestros barrios, ¿no? Las dificultades del tejido social, la violencia y todos estos temas que son necesarios y urgentes de atender, ¿no? Sobre todo. Hijos, qué paquetote, ¿no? Qué paquetote intentar pensar en todo lo que se ha dicho acá en esta mesa, todas las reflexiones que van muy desde el sentir de cada quien, ¿no? De quien las emite, desde la experiencia personal, desde la vivencia de esto que a veces se piensa como algo que ya no lo necesita la humanidad. Aquí en esta aula se ha hablado del tema del neoliberalismo, de cómo este visor de lo occidental no lo han dicho así los maestros, claro está, en las sesiones pasadas, pero creo que siempre estuvo el asunto aquí de esto de cómo el capitalismo va derribando lo comunitario, los vasos comunicantes a través del idioma, a través de las costumbres, a través de todo esto que es fascinante culturalmente hablando. Yo me quedo con este mensaje de la maestra Barberán, del profesor Cielo, de construir comunidad no es necesariamente tiene que estar vinculado a lo institucional. O sea, si bien estamos en instituciones, si bien hay instituciones que lo están haciendo, parte mucho de lo individual, de lo personal, de esta explicación extraordinaria que hacía el profesor, de ver a los otros, entender la otredad, sentir la otredad. No lo dijo así, perdón, eso si me estoy yo equivocando o diciendo cosas que no dijo usted, pero así lo entendí. Entonces, la verdad es que creo que acá tuvimos una mesa muy completa. La verdad es de que entra la angustia del tiempo porque tenemos que acotarnos un poco, pero la verdad es de que en cada una de las presentaciones podrían ser perfectamente mesas únicas de muchas ocasiones. No sé, yo quisiera entrar con una provocación y invitar al conversatorio, pero qué difícil entendernos sin este visor occidental, sin esta visión de lo occidental, el deber ser de lo que hablaba el maestro Paoli, de que hijos que haya occidente sin el verbo ser, ¿verdad? Que para las comunidades de las que nos están hablando está el somos antes que el ser único. Entonces, no sé, me encantaría que reflexionáramos un poquito sobre eso. Yo lo pongo aquí en la mesa, porque creo que en todo momento estuvo este pensamiento que lanzó el profesor Paoli, gran académico de la UAM, de nuestra casa de estudios, de nuestra alma mater, del profesor Ernesto y mía, y que bueno, pues nos da la posibilidad de seguir reflexionando. Entremos entonces en este conversatorio. Si alguien quiere agregar a este primer planteamiento algún cuestionamiento, pregunta, reflexión, desde luego también, por favor, chicos, chicas, háganlo, reflexionemos juntos y juntas para poder continuar con este conversatorio que se antoja rico. Adelante. O hago la broma babosa de siempre. O nosotros les preguntamos. O no sé si de la mesa alguien quisiera iniciar como habiendo pico con alguna reflexión. No sé si tantito.
Yo tengo una pregunta para la maestra Tania. A partir de lo que nos contó y eso, bueno, se me vino a la mente el cómo se sostienen económicamente las escuelas de los promotores. Muy buena pregunta. Comunitariamente, o sea, no hay dinero involucrado. A los promotores no les pagan, bueno, a ninguno de los que tenemos ahí, más pesos no era la idea. Los promotores lo viven como un servicio a la comunidad, como un cargo, digamos, es uno de los cargos rotatorios. Y tienen, cada comunidad de cada región lo ha resuelto de diferentes maneras, de formas muy creativas en realidad, ¿no? Por ejemplo, si el promotor se va a tomar los cursos de formación del centro de formación, que eran cursos de 6 meses, iban 6 meses con nosotros fuera de su comunidad, la comunidad se organizaba, por ejemplo, para darle de comer a su familia mientras tanto, ¿no? Entonces había muchas modalidades, pero no hay dinero de por medio, ¿no? No hay dinero, ¿no? Se organizaban los hombres para cultivar la milpa del compañero que estuviera en el centro de formación. En el centro de formación donde nosotros vivíamos todos esos meses formándolos, las comunidades se organizaban y mandaban compañeras, sobre todo, también había hombres, pero sobre todo compañeras a la cocina. Entonces cada semana le tocaba a una comunidad, por ejemplo, hacer la comida de todo el centro de formación, que eran 200 promotores y 5 o 6 de nosotros, nos hacían de comer, ¿no? Arroz, frijoles y tortillas, pero era todo puesto por las comunidades, ¿no? Poco a poco el proyecto fue creciendo, estuvimos trabajando mucho tiempo con una ONG en Chiapas, bueno, más bien la ONG se formó para apoyar estos proyectos, que se llamaba Enlace Civil, y sí hubo todo un proceso de conseguir apoyos internacionales, de ONGs internacionales, ¿no? Muy interesadas en el apoyo a estas comunidades, ¿no? Sobre todo italianas, muchos vascos también, mucha gente País Vasco, y de lugares inauditos llegaba luego apoyo, ¿no? Este apoyo se usaba para comprar maíz para tortillas, ¿no? Frijoles, para pagar la gasolina del camión que los llevaba a la comunidad, ¿no? Para ese tipo de cosas, ¿no? Pero digamos la parte más fuerte e importante era cómo resolvía la comunidad el asunto de mantener a su maestro, a su promotor comunitario dando clases, ¿no? Entonces se integró como al sistema de cargos tradicional del asunto, ¿no? Era un cargo más que la comunidad tenía que resolver cómo esa persona podía vivir y comer a su familia a cambio del servicio que él le daba a su comunidad, ¿no? Y hay muchísimas experiencias y testimonios sobre eso bien interesantes, ¿no? Las comunidades en eso tienen una gran sabiduría de resolver las cosas comunitariamente, ¿no? O sea, justamente no son individuos aislados que tienen que resolver su problema personal, sino que el promotor tenía un compromiso con su comunidad, desde que lo habían nombrado, además aceptado el cargo, haber sido a formar, de regresar, ¿no? A su comunidad, y la comunidad tenía esa responsabilidad con él, ¿no? Del apoyo a su familia sobre todo, ¿no? Entonces era un proceso comunitario el proyecto, y en ese sentido se resolvía, pero sí es una pregunta muy importante, relacionándolo con todo lo que nos contó Samuel, ¿no? Al respecto del trabajo voluntario y eso. Eso en las comunidades está resuelto, digamos, ni siquiera se pone en cuestionamiento, ¿no? O sea, hay siempre esa intención en que hay un compromiso comunitario para resolver, ¿no? Yo ahí, yo sé que la pregunta no fue para mí, pero me gustaría mucho agregar 2 cuestiones ahí muy importantes, aparte de la organización, que es fundamental, ¿no? Ahí de cómo se organizan y demás, tiene que ver también con la cuestión esta de cómo se da la cobertura para esos trabajos. Pasa lo mismo con los promotores de salud, por ejemplo, ¿no? Exactamente lo mismo, es un trabajo voluntario que se hace, pero que además los chicos, porque no nos van a creer, pero son chicos de 11, 12 años que se convierten en promotores de educación, que se convierten en promotores de salud, y que están ahí constantemente. Todos estos mecanismos que dice Tania para poder apoyar precisamente a quien decide esto, ahí están, y mucho más, ¿no? Mucho más. Por ejemplo, eso a lo mejor ustedes lo saben, pero sí me gustaría decirlo, cuando armamos los grupos de apoyo, ¿no? Ahora ustedes saben muy bien que, por ejemplo, en mayo, cuando nos asesinan al compañero Galeano, ¿no? Ahí en la realidad,
se hizo toda se repensó realmente cuál era el vínculo que teníamos con esas comunidades, y entonces bastó para que de manera voluntaria todas las organizaciones y como personas que fueron a este evento en mayo aportaran desde donde pudieran un granito de arena en eso. O sea, lo que quiero decir es que también los compañeros permiten mucho estos tipos de apoyo, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando vamos a la caravana, no como dice mamá, vas de visita y no llegas con las manos vacías, ¿no? Nosotros generamos, por ejemplo, esto que se llaman bonos de solidaridad, ¿no? Y de manera voluntaria nosotros decimos a la gente, vamos a ir a hacer ese trabajo, bla, 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 ¿con cuánto nos cooperas, no? Y al principio poníamos ahí numeritos, ¿no? Poníamos 20, 30, 50 pesos. Ahora no lo hacemos, ahora va a ser en el de decir, con cuánto nos puedes apoyar, y eso lo juntamos. Llegamos a la primera entrevista con la Junta de Buen Gobierno y le decimos, humildemente traemos esto, ¿no? No voy a decir cuánto juntamos para que luego no nos acusen de otra cosa, pero la verdad es que también son como las formas también que de manera voluntaria vamos haciendo también quienes acompañamos estas cuestiones. Y la otra, muy importante, es que es parte de lo que hemos aprendido nosotros, es cómo se organizan en términos de la solidaridad, ¿no? O sea, no hay caridad de por medio, hay una cosa que se llama solidaridad, y eso irradia muchas veces a la idea de que incluso los que llegamos a visitar ahí o llegamos de ladinos, ¿no? Vamos aprendiendo también ese tipo de cosas, pero justo es eso, no hay ningún pago, sino simplemente es una concepción comunitaria de decir, esa es la chamba que tenemos que hacer. Que a lo largo de los años ahora se ha convertido en una cuestión a discusión de qué pasa con el proyecto de educación comunitaria que tienen. Bueno, es otra cosa, a lo mejor algún día platicamos de eso, pero el trabajo en sí de los promotores pasa por ese servicio a la comunidad, pasa por ese trabajo voluntario y sobre todo pasa por un trabajo de colectividad que les permite despojarse de la individualidad y decir, ya no soy, ¿no? Esto que decía Tania, muy brillante, digo yo, ya no soy, sino somos, ¿no? Y eso es algo muy padre. Yo igual para la profesora, se pueden detectar riesgos de cómo a través de la implementación de posiblemente, no sé si sea correcto llamarle un modelo educativo para las comunidades, pero en ese proyecto de generar educación para las personas de la comunidad en general, ustedes pueden detectar riesgos de si voy o no voy, porque no me aceptan o cómo. ¿Riesgos en qué sentido? O sea, por ejemplo, si todos en comunidad generamos ese como plan de educación, ¿en qué momento pueden decir esto ya no, o mejor ya no queremos? Porque estás como no sé qué como es, alguien de fuera. exacto, sí, que existan todos esos riesgos y cómo se resuelven al final. Lo pregunto porque también es que siempre repetitivo, pero cuando nosotros fuimos allá, a veces como que se nos apagaba el foco y ya no sabíamos ni qué onda, ¿no? Porque a pesar de que eran pocos días, decíamos, pues ya los mantuvimos o tratamos de hacer lo que consideramos pertinente, pero ya no sabemos qué más, ¿no? Y no sabemos de qué se apagan o algo. Claro, porque en ese momento lo que hay que hacer es empezar a escuchar, ¿no? Hay una reflexión permanente en nuestro equipo de trabajo desde que empezamos a trabajar allá. Aquí tuvimos como la enorme ventaja de estar involucrados en un proyecto que no era nuestro, que nosotros propusiéramos, sino era de ellos lo estructuraron, ellos lo pensaron y nos llamaron para ayudarnos, digamos, ¿no? Un poco en el sentido de que en asambleas en cada una de esas 200 comunidades la gente discutió qué quería que se trabajara en las escuelas, ¿no? Nosotros no dijimos matemáticas, biología, física, ellos nos dijeron, y incluso las materias eran muy diferentes que las que conocemos, ¿no?
estaba articulado a través de las demandas zapatistas: tierra, trabajo, salud, ¿no? Entonces las materias eran las demandas, y ahí, en cada demanda, para entenderla, se trabajaban aspectos de matemáticas, de lenguas, de historia, ¿no? O sea, trabajamos mucho a través de una cuestión de integración de saberes, ¿no? Como con otro tipo de estructura. Pero eso lo decidieron en las comunidades, ¿no? ¿Cómo evitar riesgos? Pues estando ahí, ¿no? O sea, yo estuve en centenares de asambleas, escuchando a la gente que quería, cómo lo quería, qué opinaba, los promotores, las dificultades. Por supuesto fue dificilísimo, no es, ¿no? O sea, no, tampoco hay que idealizar esos procesos, ¿no? En el momento, o sea, cómo decidir si ya no, pues ellos son los que en ese sentido tenían que decidir, ¿no? Y en ese sentido justamente son un sistema abierto, complejo, que se autorregula, se autoorganiza y hay mecanismos para ello, ¿no? Que son estos procesos de escucha, de poner en común, de tejer, ¿no? De tejer en el sentido de ir armando como ideas y discursos, ¿no? Ahí dicen mucho que las asambleas son para tejer, como literalmente sombreros o cosas de paja, para ir hablando, ¿no? Que hablar es tejer, como para ir armando un discurso que fuera un consenso, ¿no? Y partimos siempre de la premisa, muy vinculada a lo que dices, de que nadie es indispensable. O sea, éramos parte de un proceso muy complejo, aprendimos mucho, aportamos lo que pudimos, pero sobre todo aprendimos, y que puedes estar, puedes no estar, el proceso seguía, y eso siempre es muy reconfortante, ¿no? Puedo vincular eso un poco con lo que justamente estaba diciendo la compañera Julieta. Hay muchos de los que estuvimos ahí durante muchos años, que después, por mi reflexión personal fue exactamente, nadie es indispensable, ¿no? Creo que también hay que irse a otros espacios, a generar espacios parecidos, ¿no? En la ciudad, en mi entorno, con mis estudiantes, en otros espacios. Por eso estoy aquí y no sigo allá, ¿no? Porque justamente llegó un momento además en que consideraban ellos y nosotros en que ya no nos necesitaban, y creo que es lo mejor que puede pasar en un proyecto, ¿no? En el sentido de que ya tienen ellos toda una dinámica, tienen gente suficiente, ya ahora están en el proceso en que los promotores con los que nosotros trabajamos ahora son formadores de promotores, ¿no? O sea, ellos ocuparon nuestro lugar, entonces es un momento ideal como para quitarse de medio y no estorbar, ¿no? En ese sentido, más que un riesgo, es qué hacer con todo lo que aprendimos ahí en otros espacios, ¿no? Yo creo que cuando la cosa es abierta y comunitaria nunca hay ese riesgo de ya no estoy en algo que no me gusta, ¿no? Porque todo se pone en común. Entonces, como que las arbitrariedades o las imposiciones o las cosas torcidas dejan de serlo en el momento en que se ponen sobre la mesa en público, ¿no? O sea, en una asamblea, o se hablan, ¿no? Eso no quiere decir que haya habido mil y un problemas y mil y un conflictos, pero obviamente ganó la otra parte, ¿no? Y el proyecto sigue, y los promotores ahora forman promotores, ¿no? Y a veces hay gente del colectivo que nosotros tenemos que va a dar un taller particular o lo que sea, pero ya como invitados cuando ellos lo necesitan, ¿no? Y justamente yo creo que ahora todos los que nos formamos, porque es lo que pasó, nos formamos. Yo todo lo que sé de dar clases lo aprendí ahí, ¿no? Hay que trabajar en otros espacios y generar en nuestros barrios, en nuestras aulas, en la UACM, eso, ¿no? Esas reflexiones. No sé si te respondí. Bueno, yo tengo una pregunta para el profesor Samuel, para las compañeras de aulas abiertas. Bueno, en la sesión pasada se mencionaba que hay actores externos que buscan influir en las comunidades. En este caso, por ejemplo, la iglesia, que desde un punto de vista asistencialista pues, busca, mediante el discurso, contener demandas sociales, y otros agentes externos, actores externos como las universidades, las organizaciones civiles y las guerrillas, que también buscan influir en las comunidades. Desde esta perspectiva, también el profesor Samuel hace unos momentos decía que en las comunidades de Chiapas, dentro de los esfuerzos que han llevado a cabo, las comunidades ponen un límite, ¿no? Dentro de que les permiten involucrarse hasta cierto punto en las actividades. Entonces la pregunta específica es ¿en qué temas o en qué aspectos de la vida comunitaria a los actores externos como los integrantes de universidades, las comunidades tanto indígenas de Chiapas no les permiten involucrarse más? En ese sentido también a las compañeras de aulas abiertas, ¿cuál ha sido su experiencia con la comunidad de aquí
Acapatzingo, tomando en cuenta pues que es una comunidad urbana, ¿no? ¿Hay alguna coincidencia en temas que tanto en el ámbito indígena como en el urbano las comunidades dicen hasta aquí? A ver, yo ahí diría que son como diversos planos, ¿no? De una relación que se logra establecer. Porque si bien es cierto que en un primer momento, digo, a partir del testimonio que yo tengo, porque viví más o menos como el proceso del 94 hacia un cierto tiempo, luego sí hubo un poco de distancia y luego uno regresa, pero yo lo que veo es que sí son diferentes planos como de una relación que se puede establecer, ¿no? De momento les decía, nosotros no solamente participamos directamente con los niños en esta idea de enseñar, ojo, entre comillas, la cuestión esta de la A, la B, o sílabas, palabras y demás, o sea, creyendo que nosotros podíamos hacer algo en función de eso, ¿no? Creyendo desde la concepción que llevábamos, ¿no? En ese entonces como profesores, para poder tener esa interrelación. A mí me parece que dentro de todo ese proceso de reflexión, porque lo hemos platicado con compañeros, solamente con promotores de educación, sino con encargados de la comunidad, y ahora con las juntas de buen gobierno, con algunos compañeros, en esas charlas que podemos hacer como espacios de repente, es que llegó un momento donde ellos dijeron, bueno, creo que hasta aquí ha sido la posibilidad como de tener algunos elementos, ahora déjenos repensar a nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos eco de todo esto para poder encontrar una forma propia, ¿no? Y entonces a mí me parece que en términos de una estructura, no solamente de gobierno, sino dentro de esa estructura en la cuestión de la formación, ¿no? Para las comunidades, es cuando dicen, a ver, espérense, esa parte nos encargamos nosotros, ¿no? Por eso o sea, llegó un momento donde ya no era la idea de que fuéramos a decirles cómo hacer las cosas, ¿no? Sino que ellos dijeron, hasta aquí, y entonces vamos a ver nosotros cómo repensamos y cómo lo orientamos todo eso, y es a partir como decir, por eso yo creo que son como los límites. Yo no creo tanto que no nos permitan, sino que como llegamos como ladinos, ¿no? En el sentido de querer estar ahí, ¿no? Pues tienen que saber de alguna manera a qué vamos, cuáles son las intenciones que tenemos. Déjenme decirles que a nosotros nos costó, digamos, un poquito la idea de poder acceder a las comunidades como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera vez que organizamos aquí la caravana, fuimos 28 personas y las 28 estuvimos en una sola comunidad, en una sola, ¿no? Hicimos todo el trabajo y demás. Y no solamente las sesiones de balance que hacíamos, sino constantemente el encargado de la comunidad platicaba con nosotros cómo nos sentíamos, cómo veíamos y demás. Es decir, están haciendo una valoración, ¿no? Del trabajo que vamos a hacer para saber si estamos respetando, y insisto, no esos límites, sino quizás las áreas que ellos creen pertinentes donde podamos incidir. Muchos chicos, por ejemplo, de esta universidad han planteado proyectos extraordinarios sobre la idea de cómo mejorar en la comunidad, ¿no? Pero ellos dicen, sí, está bien, compañeros, vamos a pensarlo, ¿no? Y demás, pero eso, o sea, creo que es parte de lo que culturalmente tenemos que ir aprendiendo en este diálogo de saberes, para no llegar con la idea de decir, nosotros sabemos esto y lo queremos hacer. No, espérense, esto vamos a compartir, ¿no? Unos compañeros, por ejemplo, de ciencia y tecnología que fueron con nosotros en algunas de las comunidades, decían, es que nosotros podemos ayudarles a que jalen la red para acá y que puedan tener comunicación. Sí, pero un compañero de la junta le decía, sí, pero eso no es prioridad nunca para nosotros, ¿no? O sea, yo digo, yo entiendo el mensaje, no creo que no sea la cuestión de meternos o que haya límite, sino que van estableciendo ellos hasta dónde en ese momento. Bueno, les decía, la primera vez que fuimos, ahí estuvimos y sin ningún problema. Para la siguiente vez que fuimos,
ya estábamos en 4 comunidades diferentes, ¿no? En ese mismo caracol. Y lo mismo, el encargado y nosotros haciendo los balances para ver cómo vamos. Para la tercera vez que fuimos, ya no fueron 4 comunidades, fueron 6 comunidades, ¿no? Entonces estábamos trabajando con los niños, pero sobre esta idea, porque se dieron cuenta que nosotros no íbamos a enseñarles absolutamente nada, sino que íbamos con el pretexto de aprender, ¿no? Cómo era precisamente todo esto y la vida cotidiana. Una buena parte de eso me parece que ahora está en el espíritu de la escuelita zapatista. Quienes ya vivieron la experiencia saben muy bien que nos adentramos 3-4 días en una comunidad para saber desde las 4:30 de la mañana, 5:30 de la mañana hasta las 7-8 de la noche, cuál es su trajín, ¿no? Y meternos directamente con ellos para poder comprender por qué no necesariamente tenemos que decirles cómo hacer las cosas, sino más bien cómo podemos compartir y cómo podemos hacer ese diálogo de saberes, ¿no? Como tal. Y desde eso, desde una plataforma donde horizontalmente podamos comunicarnos y hacer el diálogo, ¿no? Como tal. Creo que son como pautas donde yo creo que las comunidades van estableciendo. Justo está pasando en este momento con los muchachos que quieren hacer el trabajo comunitario. Entonces, les ha costado entrar, claro que les ha costado entrar, porque no es de llegar y decir, es el planeta del planeta, no, tienen que hacer el diálogo con la comunidad. Los chicos tuvieron que pasar 3 sábados en asambleas de la comunidad para decirles, ¿cómo ven? Queremos trabajar sobre esto, y entonces tienen comisiones que empezaban a estudiar el proyecto y decir, va, ¿no? Pero va en el sentido de que hasta aquí, y pueden hacer esto, no pueden hacer esto otro, es decir, no pueden llegar a las estructuras que tienen como comunidades y decir hágase esto, sino que nosotros sabemos hacer esto y queremos compartirles esto. Yo lo entiendo en esa dinámica, yo lo entiendo por ahí, y me parece que justo el trabajo comunitario tiene que ver con la posibilidad de aprender a compartir, y no necesariamente como muchas veces se hacía, que se tomábamos a las comunidades o a los sujetos como objetos de estudio, como decía él, ¿no? Sino más bien, ahora la dinámica es cómo nos vamos adentrando, ¿no? Para compartir y no necesariamente imponer o decirles, así lo tienen que hacer. Yo comprendo que puede ser por esas dinámicas y por esas posibilidades de trabajo, ¿no? Y yo me alegro que sea así, yo en lo personal, me alegro que sea así, porque entonces hay una relación mucho más horizontal y a veces hasta más humilde de decir, vamos a aprender, ¿no? Por ahí yo lo veo. Bueno, nosotras, yo creo que se tiene que romper, en primer lugar, con esta idea de que se va a las comunidades y entonces uno se tiene que ir lejos, ¿no? Detrás de los cerros y cosas así, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque surge esta problemática que también ya abordó un poco el profesor Samuel, de que uno quiere llegar y plantear proyectos que pues no necesariamente la comunidad es o son los proyectos que ellos tienen en puerta o lo que sus necesidades les piden. Entonces la base de poder de mantener un trabajo es el diálogo, plantear los intereses, aprender a escuchar, respetar las propuestas y descolocarnos de esa idea de que uno posee conocimiento y entonces uno llega a decirles o a dominarles el camino de la verdad, ¿no? Porque eso no es así. Entonces, pues yo creo que básicamente es la práctica de la dialogicidad y el escuchar, ¿no? El escuchar. Solo eso. Bueno, yo les voy a platicar un poquito que desde mi perspectiva, ¿no? Sé que no fue para mí, pero bueno, esta parte de compartir, esta lógica de compartir. Yo tuve la oportunidad de trabajar en comunidades en Chiapas desde 2 perspectivas. Una, que fue en la comunidad de Tantearla, que era una base de apoyo zapatista, ¿no?
y el trabajo que yo hice fue prácticamente mi servicio social y la elaboración de mi tesis de licenciatura fue en esta comunidad a través de hacer un análisis del discurso zapatista, ¿no? Y contraponerla en los valores comunitarios. ¿Qué significaba ese discurso zapatista? Concretamente en el valor de la comunidad, ¿no? Entonces estuve en esa lógica y evidentemente ahí la comunidad tenía muy clara una postura política, una necesidad académica, una necesidad, se había puesto como a problematizar el aspecto de la salud, ¿no? Y había cosas muy concretas que nos solicitaban a nosotros, ¿no? Hagan vigilancia de tal parte, platiquen tal situación, platíquenos sobre tal detalle, esta cuestión de la perspectiva de género, que había una comunidad internacional muy concentrada en cuidar los derechos humanos desde una visión occidental sobre el enfoque de género, pero en las comunidades indígenas eso significa otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y entonces había que estar como, esa era la petición específica, ¿no? Y desde ahí quedaba claro, o sea, uno iba a lo que le pedían, ¿no? Y uno entraba hasta donde le dejaban, ¿no? Y de aquí no podías pasar, y una asamblea que ellos tuvieran para organizar cualquier cosa, uno no estaba, ¿no? A menos de que le invitaran a escuchar la asamblea, a escuchar, ¿no? Entonces, bueno, esa era como una dinámica que conocía él, ¿no? Eso fue como el primer encuentro académico que tuve con comunidades indígenas, ¿no? Recién ahora, en este ejercicio de hacer búsqueda de qué tanto hemos hecho, bueno, me doy cuenta que en algún momento dado también hice trabajo comunitario en una comunidad de leprosos que está aquí en Puebla, ¿no? Que pareciera que la lepra, esta enfermedad mítica de la Biblia, ¿no? Ya no existiera, pero no, en México tenemos varios leprosarios, o sea, en realidad, y la gente es confinada a lugares encerrados, y bueno, recordé que también por ahí habrá que sacar a la luz ese trabajo que se hace. ¿Y cómo llegamos ahora a estas comunidades? Bueno, en esta posibilidad de trabajar comunitariamente con diferentes sectores, sin importar procedencias, filias políticas, económicas, religiosas, ni nada por el estilo, una comunidad de misioneros franciscanos, de religiosos católicos franciscanos, me piden, saben, se enteran que he hecho trabajo comunitario y me dicen, oye, ¿por qué no vas a hacer trabajo comunitario a estas comunidades? Y yo dije, bueno, está bien, ¿no? Había dos objetivos principales para plantear esta salida, ¿no? Uno, que era desde los grupos de fotografía, porque a veces me parece que los esquemas, los referentes visuales que tenemos en la ciudad están muy repetitivos y a veces salir de lo que ya viste 20 veces te ayuda a afinar la mirada, ¿no? Cuando te encuentras a otro paisaje, a otra forma, empiezas a aprender a ver más y regresas a la ciudad como viendo más los detalles todavía. Entonces, bueno, esa es una de las lógicas por las cuales a mí a veces me gusta salir, ¿no? Entonces, en esa invitación digo, bueno, puedo cubrir esa parte con esto. Y la otra, desde la materia de estudios postcoloniales y subalternos, que me parece que, bueno, vivir en una comunidad concreta, pues te puede dar un ejemplo de subalternidad no tan occidentalizado como lo podemos vivir en la Ciudad de México, porque, bueno, pues, aunque allá está la Coca-Cola, se siguen perseverando ciertos valores más comunitarios, más del somos, más de una comunidad, que en algunas comunidades aquí en la Ciudad de México, ¿no? Esas fueron las motivaciones por ahí del 2011 para poder tener este primer encuentro, ¿no? Vamos, y bueno, lo primero que fuimos fue hacer como un sondeo de qué pasaba en las comunidades. Y nos dimos cuenta efectivamente que nosotros no podíamos hacer nada, sino todo lo contrario, ¿no? No lo podíamos hacer desde nuestra intención, sino que necesitábamos hacer era escuchar las comunidades que necesitaban y atender esa necesidad. ¿Qué sucedía? Bueno, esas comunidades tienen serios problemas de contaminación de su río, ¿no? Ojo, no son comunidades que han tenido este acercamiento político del EZ, ¿no? Ni cualquier otro.
de hecho, son comunidades que han decidido mantenerse al margen, ¿no? Y que por lo tanto, pues están relegadas de una u otra manera, porque de repente como que nadie las ve también, ¿no? Entonces, pues, y que por ejemplo en alguna de ellas es una comunidad que está armada, pero hasta el copete, ¿no? Pero no está organizada no pertenece a un grupo armado, sino ellos se arman como autodefensa, ¿no? Entonces, evidentemente ellos no tienen tan claro todos los postulados zapatistas de la educación, de la salud, ¿no? Sino tienen claro que las religiones les proveen de ciertos momentos de esparcimiento, ¿no? Y entonces cuando yo llego y bueno, me identifican de entrada como esta filiación religiosa, bueno, pues fuimos a jugar, ¿no? Fuimos a divertir un poco. La segunda visita ya tomó un tinte totalmente diferente, ¿no? No fuimos a jugar, fuimos a trabajar una serie de talleres que tenían la intención de atender los problemas, por ejemplo, de contaminación. ¿Qué es lo que más está contaminando? Los envases, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con los envases, ¿no? Y empezamos a llevar talleres para niños para eso, ¿no? Específicamente trabajar con el reciclaje, ¿no? Y ahí hay, pues, como en todo sabemos en la universidad, pues tenemos excelentes estudiantes de arte y patrimonio que hicieron juegos, cuentos, dibujos, ¿no? Pero todo orientado a rescatar las vivencias, las historias de vida, ¿no? Cómo ir articulando ciertas cosas. Eso fue en la segunda sesión, en la segunda visita y en la tercera visita sí se da. En la tercera visita sucede algo muy interesante, ¿no? Que esas comunidades que están alejadas del territorio zapatista pues también se comunican, ¿no? Y sucede que actualmente están pidiendo presencia de la universidad, ya no de estos misioneros, porque lo maravilloso de esto es que en la tercera sesión me presentaron como representante de la universidad, se habló con las autoridades de esa comunidad, se les explicó qué es lo que se iba a hacer, estuvieron totalmente de acuerdo, se anunciaron las actividades como actividades de la universidad, no de ninguna religión, y eso permitió que todos los niños de todas las religiones participaran en ellas. Y además de que todos los papás de todas las religiones, como sucede en todas las comunidades, pues les estuvieran cuidando, ¿no? Porque siempre se hacen estos cercos de adultos que nos cuidan, nos están protegiendo, ¿no? Se presentó esa posibilidad, ¿no? Y cuando salimos de la comunidad, cuando llegamos a esta cabecera municipal de Pueblo Nuevo, bueno, la indicación es que hay chicos que quieren trabajar con ustedes cuestiones de radio, que se está configurando un centro de derechos humanos en el que quieren que participemos, que hay un montón de comunidades que están esperando a los de la universidad, ¿no? Y entonces finalmente yo digo, bueno, pues hay que empezar a ver, esas son las necesidades. Realmente las necesidades siempre las plantea la comunidad. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? Hasta donde la comunidad permite, ¿no? Y eso es clarísimo. Y todo lo que tenga que ver con la organización interna de la comunidad es territorio en el que nosotros no vamos a incursionar a menos de que nos inviten. De hecho, en estas últimas pláticas que he tenido con gente de la comunidad sobre su idea de los derechos humanos, pues me queda claro que es una idea de derechos humanos muy occidental, ¿no? Y que yo no sé cómo para dónde va eso. Y finalmente la pregunta es, bueno, si nosotros le entramos, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos incidir o no con esta visión? ¿Hasta qué punto podemos validar una visión occidental de los derechos humanos o no? ¿O cómo podemos incidir, ¿no? Pues me parece que la tarea es muy grande. Me parece que la presencia de la Universidad, de la Autónoma de la Ciudad de México en estas comunidades está siendo muy relevante, ¿no? Y me parece que también es un campo como de trabajo donde podemos ver aplicación de lo que aprendemos en las aulas. Eso no tiene que ver con la distancia, y que también podemos trabajar, ¿no? Hay los chavos que han hecho exposiciones de foto, se está pensando una devolución como más concreta ahora en diciembre, ¿no? Para las comunidades, y también para ir a explorar qué más vamos a hacer, porque finalmente si el compromiso está abierto, si la gente los espera, si ya hay una identificación para la universidad, pues hay mucho trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como tratando un poco de
de unir la inquietud de Misa, ¿no? Y la pregunta de Mario, entonces, ¿vale?